branding está dentro de Andy y alma está dentro de Stallman. Es decir, el branding no requiere de que vos gastes más plata, sino de que la gastes inteligentemente y que la gastes estratégicamente. Para lo cual es importante decir, ok, la marca, ¿yo la veo como el activo más importante de mi organización o no? Eligiendo una marca u otra o ninguna, estás emitiendo un voto. Yo estoy premiando a estas marcas porque dicen lo que hacen y hacen lo que dicen y son coherentes y son transparentes y son genuinas y son auténticas. Todas las marcas de todos los sectores, de todas las industrias, de todos los países, de todo el tipo de empresa, organización, institución, destino y demás están peleando por tu atención, están peleando por tu tiempo, están peleando por tu cariño, tu afecto y también están peleando por tu dinero. Si vos no conquistás el tiempo y la atención, no podés conquistar el afecto. El dinero es un resultado, no un fin. Estamos viendo pero no mirando, ¿no? Y a veces se te escapan los mensajes obvios porque estamos distraídos. Hoy estamos con un invitado realmente especial. Llevamos mucho tiempo esperando este momento. Hoy tenemos a Andy Stallman, quien es considerado uno de los mayores expertos a nivel mundial en el ámbito del marketing, el ámbito del branding, y bueno, con más de 25 años a sus espaldas, es considerado no solo Mr. Branding, sino el autor de 3 grandes bestsellers y ha cambiado el paradigma del branding a nivel mundial, el branding del futuro, habla de las marcas, la creación, la construcción y la gestión de marcas, y tenemos por delante unas conversación que va a ser muy enriquecedora porque vamos a ver cómo es tu trayectoria, qué has hecho para llegar hasta donde estás ahora y vamos a disfrutarla. Así que bienvenido, Andy. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y nada, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy feliz de que viene el verano, estoy feliz de que este semestre ha sido súper intenso y hemos podido sobrevivirlo, que ha sido muy, muy intenso. Muchos viajes, ¿no? Sí, hemos estado en los 5 continentes, hemos viajado muchísimo, estamos embarcados en proyectos de una relevancia y un impacto muy potentes, muy significativos, y eso requiere a veces de un esfuerzo no solamente mental y físico, sino también emocional. Y así que ahora poder descansar un poco para recargar pilas y para enfilar el segundo semestre con la misma ilusión de siempre es bienvenido. Porque estáis aquí en Madrid de centro de operaciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos en Totem Branding 2 oficinas a nivel mundial, que son 2 oficinas principales a nivel mundial. Una está acá en Madrid, desde donde dirigimos la organización a nivel internacional. Tenemos una segunda oficina en Australia, en Melbourne, donde tenemos también nuestro centro de diseño estratégico y eso nos permite también operar prácticamente las 24 horas del día, ¿no? ¿Y por qué lo tenéis en la otra punta del mundo? Bueno, es una buena pregunta. Hay gente que le da vértigo cuando dicen Australia, pero eso es mañana Australia, siempre es el día. Bueno, primero porque sabemos cómo va a ser el futuro porque estamos ahí, ¿no? Cuando acá son las 10 de la noche, ahí ya están terminando el almuerzo o la comida. Pero básicamente hay varios motivos, uno de los cuales es: nosotros como compañía que opera en los 5 continentes necesitamos entender las culturas desde diferentes prismas. Y en España o en Argentina y en los lugares de Iberoamérica tenemos una cultura común, bastante transversal a todos los países y a los millones de hispanohablantes que tenemos. Pero hay muchas otras culturas y muchos otros idiomas y muchos otros países y muchas otras inquietudes. Y en Melbourne nosotros tenemos un equipo que está conformado por personas de Australia, de Nueva Zelanda, de Gran Bretaña, de Singapur, etcétera, etcétera, lo cual nos permite también tener esa mirada complementaria que retroalimenta una mirada global y que nos permite fusionar, como si fuésemos el yin y el yang, la flexibilidad, la empatía, la cercanía de lo latino, si me permitís, con la rigurosidad, la exigencia y lo estructural, iba a decir, pero no es la palabra, lo estructurado de lo sajón, ¿no? Entonces, al final, cuando sumamos culturas y organizaciones, viene genial. Por un tema de usos horarios, que podamos tener otra oficina también nos ayuda mucho, y cuando ellos se van a dormir nosotros trabajamos y cuando nosotros descansamos ellos trabajan, con lo cual estamos complementándoos muy bien, ¿no? Efectivamente, y podés encarar proyectos de gran envergadura y de gran complejidad trabajando 24 horas, lo cual también hay clientes que lo agradecen. Qué bueno. Pues
Vamos a empezar, para poner en contexto también a los que no te conocen, quién es Andy Stallman. A mí, te dedicas al branding. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que lo leí en tu libro Totem, que explicas cómo tu nombre está dentro de la palabra branding, ¿no? Andy. Entonces, nadie más que tú representa la esencia del branding, pero ¿qué has hecho para llegar hasta donde estás hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos comienzos? ¿Cómo empezaste tu trayectoria profesional? Este comentario que haces me recuerda que hace... un par de años iba a dar una conferencia acá en Madrid y estaba cenando en casa con mi mujer y mis 3 hijos, y estamos hablando de branding y que Andy está dentro de branding y que al final es como que estaba escrito y no me había dado cuenta. Una fusión ahí en el nombre. Estaba ahí, viste, adelante tuyo, lo que pasa es que estamos viendo pero no mirando, ¿no? Y a veces se te escapan los mensajes obvios porque estamos distraídos, ¿no? Mucho Instagram, mucho TikTok, está todo muy bien, pero entonces te perdiste eso. Y estábamos cenando y uno de mis hijos me dice, bueno, branding está dentro de Andy y alma está dentro de Stallman. Y tú, papi, siempre dices que el branding es el alma de la empresa, de la organización, etcétera, etcétera. Y digo, ostras, Pedrín, digo, es verdad, alma, Stallman y alma están ahí, igual que branding y Andy, increíble. Y al día siguiente empecé mi conferencia hablando de esto. Y me preguntabas por mi trayectoria o mi recorrido, y al final, si vos decís que Andy estaba en branding y alma estaba en Stallman, esto ya estaba en algún lugar escrito, ¿no? Que queramos creer o no creer. Yo empecé trabajando en Argentina cuando era muy, muy joven, tenía 15, 16 años. Trabajaba los fines de semana en una especie de asociación civil con chicos chiquitos, de 6 a 8 años. Estábamos todo el día, estábamos como 12 horas, hacíamos actividades deportivas, culturales, pintábamos, obviamente les dábamos de comer, dormían la siesta, y así empecé a trabajar en eso. Obviamente, imagínate un chico como yo que venía y me decía, tenemos que aprender de dinámica de grupos, de psicología social, me pegaban un montón de chapas que yo no sabía de qué me estaban hablando. Pero bueno, había una gran preocupación porque al final gestionar chicos chiquitos es una enorme responsabilidad, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, en esa época, te empujaban a hacer lo que se llama cadete, que aquí en España es como el chico de los mandados, ¿no? No sé cómo se llama el que... Becario. Como un becario, pero el becario que va a la calle. Porque en esa época no había internet, ustedes no habían ni nacido. Entonces te decían, hoy hay que ir a pagar la factura de la luz. Entonces te daban la factura de la luz, te daban plata. Un recadero, ¿no? Un recadero, eso. Entonces éramos recaderos, estábamos todo el día en la calle, pagando esto, trayendo lo otro, con lluvia, con sol, lo que sea. Así arrancamos nuestra vida profesional, lo cual está muy bueno porque cuando ya viajás en coche o en avión, decís, te acordás de esa época y... Lo valoras, ¿no? Y por lo menos mantenés los pies en el suelo, ¿viste? Sí. Los pies en la tierra. Estábamos hablando justo antes de empezar a grabar sobre la difícil elección de una carrera cuando tenés 16, 17, 18 años, ¿no? Yo creo que es casi imposible, salvo que tengas una vocación muy, muy arraigada y que digas, yo quiero esto. Es muy difícil a esa edad saber qué es lo que vas a querer. Primero porque no sabes cómo va a ser el mundo, no sabes cómo va a ser la vida, nadie te la cuenta. Todo lo que ves es el producto terminado. Ves a tus padres, que son un producto ya consolidado. Ves a los amigos de tus padres, que son un producto consolidado. Ves a todo a tu alrededor, que somos todos unas especies de marmotas que no sabemos para dónde ir. Con lo cual es muy difícil, porque nadie te muestra el mientras tanto. Claro. Es o el antes o el después. Pero el proceso, que es lo que enriquece, nadie te lo cuenta. Entonces tenés adultos que no te cuentan la cara oculta de la luna, y nosotros los jóvenes que en esa edad no tenemos ni idea de nada. Con excepciones, pero en general. Y entonces, como yo no tenía mucha idea, al final me anoté en 2 carreras. Me anoté en periodismo. En la primera universidad que tenía oficialmente la carrera de periodismo en Argentina, que no era una carrera seria para la mayoría de la sociedad, porque en esa época tenías que estudiar abogacía, arquitectura, medicina, economía, ¿no? Estudiar periodismo era rarísimo, y también administración de empresas. Y empecé las 2 carreras. ¿Y fue porque igual te dio un poco de reparo estudiar solo periodismo y que se quedas un poco corto, que... Sí. Dijiste, venga, administración de empresas es un poquito más... Exactamente. Claro. Sí, hay una presión social. Claro. ¿Te atraía más periodismo que administración de empresas? 1.000.000 a 1. Tampoco sabía lo que significaba estudiar periodismo, pero era algo... A mí me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho preguntar, siempre fui muy curioso,
Y era como que desde mi desconocimiento, periodismo estaba dentro de ese territorio emocional que me podía generar cierta afinidad. Claro. Administración de empresas era como la carrera seria, ¿no? Era ser licenciado, pero ponerme a estudiar estados contables y estadística y análisis matemático, todo lo más alejado que había de mi ser estaba en esa carrera. Y por eso llegué a cuarto año y a mediados de cuarto año dije, no puedo más. O sea, no puedo ser tan hipócrita conmigo mismo, no puedo estar tan escindido de mi propio ser. Sé que mis papás han hecho un gran esfuerzo para que yo estudie 4 años, no los puedo defraudar, me buscaré otra carrera y ya veré cómo los compenso en el futuro. Y entonces me recibí de periodista, no me recibí de licenciado en Administración de Empresas y decidí estudiar una carrera, vamos a llamarla seria, pero ya elegida por mí en base a lo que yo ya sabía. No tanto lo que me gustaba, pero sí tenía claro lo que no me gustaba. Bueno, es un primer paso, ¿no? También a la hora de ir marcando ese camino que vas a ir siguiendo. Es que el camino se va haciendo al andar, como decía, ¿no? El poeta. Hay gente que la tiene clara, ¿eh? Yo tengo amigos que desde chiquitos dijeron yo voy a hacer esto y hoy son eso. Es alucinante. Y hay chicos que decían yo voy a conseguir esto y lo han conseguido. Pero creo que son excepciones. Y a mí me encanta cuando alguien sabe dónde quiere ir, porque tiene más posibilidades de llegar. ¿No? La mayoría de nosotros, creo que en esa época, como no sabemos a dónde ir, podemos llegar a cualquier lado. Y también en una época en donde es complicada, porque no tenés recursos, no tenés espalda económica, tenés mucha presión, ¿no? De qué vas a hacer y en qué te vas a... Y tenés que hacer algo útil, ¿no? Nadie te dice hacer algo valioso, te dicen tienes que ser útil, ¿no? Y al mismo tiempo... no hay paciencia con los jóvenes, o por lo menos creo que hoy sigue siendo exactamente igual, no sé cómo lo viven ustedes, pero en mi época tú eras joven y tenías que tener claridad y definiciones rápido, cuando en realidad, insisto, cuando sos joven estás en esa época de descubrimiento, de curiosidad, de tratar de entender mínimamente la vida, y también está toda la parte idealista, ¿no? Y esa propia anarquía interna que todos los jóvenes tenemos, o el revolucionario de la bandera levantada, ¿no? Que al final pocas veces se tangibiliza. Y en medio de todo ese caos interno, emocional y de hormonas y de todo lo demás, ya tienes que estar recibido y estar produciendo para un entorno que solo valora a los que generan productividad, no a los que generan poesía o arte o nuevas preguntas o un entorno de reflexión como este. ¿Tú crees que debería haber a lo mejor un periodo de reflexión precisamente, o a lo mejor donde se pueda desarrollar más un joven antes de elegir una carrera o de elegir una decisión tan importante como esta? Yo siempre digo que es muy difícil dar una respuesta en base a una sola mirada, porque hoy somos 8.200 millones de personas y según a quien le preguntes te puede decir lo mismo que yo o justo lo contrario, y los dos podemos estar en lo cierto. También depende de dónde naciste, qué entorno tuviste, qué recursos tenés, si tenés hambre o no, si eres un niño de 16 que estás caminando descalzo en Libia mientras pasan los jeeps con los terroristas al lado tuyo, o si eres un chico acomodado de la capital federal o la ciudad de Buenos Aires, de clase media alta, y las realidades son muy diferentes. Pero sobre tu pregunta concretamente, hace varios años estuve invitado a una reunión con el embajador de Israel acá en Madrid, ¿no? En España. Y nosotros le preguntábamos cómo era que Israel se transformó en el Startup Nation, ¿no? En la nación startup, la nación del emprendimiento, ¿no? Rodeado de enemigos, siempre en guerra, todo conflicto, y de repente muchas de las grandes innovaciones que usamos a nivel médico o a nivel de movilidad o a nivel de transporte o a nivel de empresa se originan ahí. Y él nos dijo que básicamente los jóvenes, cuando terminan el colegio, tienen que hacer 2 años obligados el ejército. ¿Sí? Es obligatorio. El servicio militar es obligatorio. Es más que el servicio militar, porque 2 años es, ¿no? Hay algunos 3 y algunos 4. Cuando terminás de hacer el ejército, hay gente que sigue su carrera en el ejército, muchos no quedan como en reserva, pero salen del ejército. Cuando terminan el ejército, se van 1 año de viaje. Sí, se van a Tailandia, se van a Latinoamérica, se casan en la mochila y se van a recorrer el mundo. Y cuando vuelven, recién ahí deciden que van a estudiar. Pero en vez de tener 16, 17 años, ya tienen 22, 23, 24 años. Después de haber estado 2 años en el ejército y de haber viajado 1 año alrededor del mundo, ya tenés una comprensión mucho más profunda, holística, ampliada de lo que es el mundo, que cuando terminaste el colegio secundario
y tenés que pasar a la universidad. Con lo cual yo creo que no hay que meter tanta presión en terminás el bachillerato, universidad. A veces hace falta un buffer zone, ¿no? Como esa zona ahí de decir, ¿no tenés claro, Nacho, lo que vas a estudiar? Perfecto, anda un año a laburar, anda un año a trabajar. Trabajá de lo que sea, pero trabajá no te quedes. Claro. No, me voy a quedar viendo Netflix un año y mientras reflexiono, ¿no? Anda a trabajar. Si es fuera de tu ciudad o fuera de tu país, incluso mejor, conocé el mundo, ensanchá tu mirada global y después elegí algo que te pueda aportar valor. También es cierto que hoy por hoy la academia está en un gran conflicto, ¿no? Porque seguimos teniendo un cuerpo docente que está muy en el siglo XXI y una parte del cuerpo docente que sigue enseñando como si estuviésemos todavía en el siglo XX. Tenemos universidades que han evolucionado y que están en el siglo XXI y otras que siguen más cercanas al siglo pasado, con lo cual si nosotros queremos preparar a los jóvenes no para lo que es, sino para lo que va a ser el mundo, necesitamos hacer un reskilling y un upskilling de toda la academia, no solamente de los alumnos, para prepararnos mejor para lo que va a venir. ¿Y qué va a venir? Bueno, eso lo respondemos más adelante. Eso es importante. Nosotros venimos de la Universidad Complutense, estudiamos allí, y al final te encuentras profesores de todo tipo, algunos, no quiero ofender a nadie, pero algunos que llevan toda la vida ya sentados en lo mismo y que año tras año te explican lo mismo, pero leyéndote unas diapositivas que son las mismas que ponían hace 10 años. Y claro, cuando tú estás estudiando y tienes esas ganas de... Eso te mata un poco, ¿no? Intelectualmente también, no sé, te desmotiva a veces. Para mí, un buen profesor puede cambiarte la vida. Un buen maestro, incluso mejor que un buen profesor, ¿no? Porque el buen profesor puede enseñar sobre conocimiento académico. Un buen maestro puede incluso enseñarte conocimiento de vida. Y creo que si le preguntás a cualquier entrevistado de los que vengan hacia adelante si tienen algún recuerdo de algún buen maestro, un buen profesor, todos tenemos algún buen maestro o algún profesor que nos marcó. Si vos le preguntás a las personas, dígame los nombres de los profesores de la secundaria o de la universidad, la mayoría lo borrás de tu mente porque no aportaron nada, pero los que han aportado algo, te acordás el nombre, el apellido, te acordás cómo te ayudó, en qué te ayudó, de qué manera te impactó. Y hoy por hoy, estos mentores inesperados de la vida son los que hacen que también amemos algo que hacemos. Yo me acuerdo que tuve un profesor, la matemática y yo no somos grandes aliados, pero tuve un profesor en tercer año del colegio, de lo que se llama la ESO acá, la secundaria en Argentina, que el tipo nos explicaba la matemática como si estuviésemos en Matrix. Es decir, ¿viste esa escena de Matrix en la que el tipo entiende todo y se le arma esa claridad y aparece todo y él ya está en otra dimensión? Bueno, él nos hacía entrar a otra dimensión de la matemática en la cual, en vez de ser una materia odiada y detestada, se transformó en una materia querida porque empezamos a entender la matemática. Cuando tenía una profesora de historia, la Kugel, que nos contaba la historia como si fuese una miniserie de Netflix, ¿no? Con todo el lujo de detalles y cómo eran los personajes y humanizando la historia, ¿no? Aterrizando en la historia, en los detalles. De repente la historia se volvía tan fascinante que volvías a tu casa con ganas de seguir leyendo sobre lo que ella te había enseñado. Lo que pasa es que ahora es todo, hay que cumplir un programa del ministerio, hay que correr, no llegamos, todo de memoria, vamos los loros, vamos los chicos loros, sigan repitiendo, sigan aprendiendo de memoria. Termina la clase, termina el año y le decía a los chicos, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron este año? Se pierde el foco completamente. Es que no se acuerdan de nada porque todo fue de memoria. Sí. Entonces sí, se ha perdido el foco en la educación, se ha perdido el foco en lo valioso, se ha perdido el foco en lo que es la comprensión del tiempo. Vos cuando estás contemplando, el reflejo de la luz de verano en las hojas y estás haciendo una reflexión sobre el paso de la vida o lo efímero de la vida o lo fantástica que es la vida, la gente dice, está perdiendo el tiempo, está mirando por la ventana. Sí, pero que precisamente es en esos momentos de estados de divagación o en los que fluyes, ¿no? Cuando más estás sacando luego inspiración, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que esa palabra que dijiste es una de las palabras para mí más poderosas que hay en la vida, que es fluir, ¿no? Ayer estaba con un amigo mío, uruguayo, acá en Madrid, y le recordaba... En Uruguay, en una zona donde íbamos de vacaciones de chiquitos, vos tenías lo que era la zona de la playa Mansa porque era una piscina, y la zona de la playa Brava, que había olas importantes.
Y a mí, cuando era chiquito, me gustaba ir a la playa Brava porque barrenábamos a pelo, o sea, nos subíamos a la ola y barrenábamos. Y cuando la ola de la playa Brava rompía, tenías unos revolcones, pero en plan película de terror. O sea, estabas ahí abajo revolcado y no podías subir porque el propio rompimiento de la ola te tiraba para abajo. Y vos decís, pero qué masoquista, Andy, ¿cómo te podía gustar eso? Nos encantaba eso. Pero lo primero que te decían cuando te metías en la playa con las olas es, cuando la ola rompe, no pelees, fluye. Claro. Porque si vos querés ir en contra de la corriente, en contra de la ola, lo más probable es que te termines asfixiando y consumiendo el oxígeno, con lo cual, si rompió, en un momento va a recular y ahí levanta, ¿no? También estamos hablando de que no son 200 metros de profundidad, claro, ni nada, estábamos ahí, ¿no? Pero fluir tiene que ver también con seguir tu instinto. Conseguir aquello que tú crees que está bien o huir de aquello que está mal. Y el instinto y la fluidez me parecen importantísimos, y sobre todo en la toma de decisiones trascendentales. Y creo que fluir es una palabra que se usa poco y que se tendrá que aplicar mucho más. A veces es como que queremos tenerlo todo bajo control, y realmente el control se consigue cuando empiezas a fluir, ¿no? Y tomas las decisiones en el momento adecuado. Creer que controlamos algo es una ilusión. Sí, es una ilusión, eso es lo que quería decir. Es una ilusión total. Es como decir que controla el tiempo. Nadie controla el tiempo, nadie controla la naturaleza. De hecho, ya sé que lo que voy a decir va a caer mal a mucha gente, pero lo voy a decir porque me vino a la cabeza, entonces ya me gusta seguir mucho mis instintos. Cuando yo escribí Humanofón, que lo escribí en el 2015, ahí una de las cosas que está destacada es que una de las grandes amenazas para la extinción nuestra son las pandemias globales, ¿no? 4 años después o 5 años después vino la pandemia. Pero a lo que voy es el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra, contextualicémoslo ahora no en la Vía Láctea, en el universo, donde hay miles de millones de estrellas, de planetas que conocemos, de planetas que no conocemos, de agujeros negros y de un montón de otras cosas que se nos escapan completamente de nuestra comprensión, ¿no? Y nosotros como seres humanos creemos que nosotros estamos alterando, ¿no?, el equilibrio natural de la Tierra y de lo que hay a nuestro alrededor con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Obviamente, si tú tiras porquería a un río, estás ensuciando el río, pero no hay que ser Einstein para saber eso, ¿no? Pero que nosotros que somos 8.000, no hormiguitas, micrones microscópicos, que estamos cambiando lo que está pasando en el universo, cuando en realidad el universo es el que decide lo que cambia o no cambia, me parece que también hay que aceptar un poco más el fluir. Y el fluir no significa, oye, yo me voy a sentar aquí, me voy a arreglar mi pañuelito muy, muy bonito y voy a esperar que la vida me diga para dónde ir, ¿no? Pero fluir también es decir, oye, si está pasando esto, por algo está pasando, voy a ver qué onda, voy a bajar mis barreras y me voy a entregar a ver qué me pasa al otro lado. O sea, un poco tener esa curiosidad, ¿no? De querer saber qué es lo que está pasando y querer indagar un poco más. Sí, es curiosidad y también es autodescubrimiento. Porque cuando a mí me toca hacer algo, estos días que estamos acá, mientras pasa esta entrevista, nosotros estamos haciendo un brand camp, ¿no? Es una alianza que hicimos con una escuela de negocios y estamos haciendo un curso inmersivo en branding, pero es una maratón ultra intensiva, ¿no? Y claro, antes de empezar un brand camp, que te lleva 6 meses prepararlo, tú tienes tus temores, ¿no? Dices, bueno, ¿se anotará mucha gente o no se anotará mucha gente? ¿Vendrá gente que lo valore o que no lo valore? ¿Los profesores se motivarán o no se motivarán? ¿Nos van a evaluar bien o nos van a evaluar mal? ¿Se llevarán todo el contenido que hemos preparado o no? Y te empezás a llenar de dudas, no de certezas, ¿no? Y vos me decís, no, pero vos sos Mr. Branding. Vos hiciste 2.000 millones de clases, tuviste una cátedra en no sé dónde, diste clases en medio mundo. A mí me sigue dando vértigo cada vez que hago algo. ¿Sí? Vértigo del bueno. Yo si no tengo dudas de algo, significa que no me estoy exigiendo.
O sea, tú a día de hoy, antes de salir a una conferencia delante de Siempre. 500 personas, a pesar de que ya tengas toda esa experiencia, toda... Siempre. Y la ¿Sí? noche anterior me voy a ¿Estás dormir nerviosa? y estoy pensando en lo que voy a decir. Y cuando estoy en el avión yendo al lugar, lo vuelvo a pensar y cambio de idea. Y cuando estoy en el coche yendo del aeropuerto al hotel, vuelvo a cambiar de idea. Pero a mí, como si fuese un futbolista, a vos te pueden dar la charla técnica el martes para un partido que vas a tener el domingo. ¿Sí? Pero hasta que no faltan horas para salir al partido, la adrenalina no empieza a correr. Lo anterior es todo sí. pensamiento, ¿viste? No sé, cómo me recibirá la Fluir, hinchada. ¿no? Sí, va fluyendo, pero en realidad ya llega un momento donde ya la ola es gigante, ¿no? Porque cuando estás por salir a conferenciar delante de 6.000 personas o 3.000 personas, ya no podés dudar. Ahí ya no hay duda, ahí ya es fluir completamente. Por eso toda la duda la tenés que meter antes. Por el momento que salís del escenario y están los focos encendidos y las 14 cámaras y las 6.000 personas y hay un bullicio tremendo y vos decís, hola, soy Andy Stallman y todo el mundo, bueno, no sé qué, ahí no podés entrar en duda. No, ahí no hay, vamos de nuevo, no, ahí es en vivo, no hay grabación, no hay nada, pero sí podés dudar antes. De hecho, es humano dudar antes, dudar de qué puedo hacer mejor que la última vez, qué sé de esta gente para poder conectar más con ellos. ¿En qué me equivoqué las últimas veces para seguir haciendo lo mejor? Y tú te dirás, pero tú das 1.000.000 de conferencias y de clases, ¿cómo puedes seguir mejorando? Bueno, el otro día, y perdón que haga la analogía, ¿no? Pero el otro día Messi decía que él había mejorado mucho el patear tiros libres en los últimos años y que mejoró mucho patear penales y mejoró mucho y vos decís, Messi, ¿qué va a mejorar Messi? Messi, la perfección futbolística. Messi mejora. Si Messi mejora, ¿cómo no va a mejorar uno? ¿No? Entonces, siempre tenés que estar en ese proceso de mejora y de conexión con que cuanto más mejorás, en el fondo lo que estás haciendo es seguir descubriéndote. ¿En qué momento te agarró un bache? ¿Qué hiciste? En ese bache que te agarró, ¿fue un momento de distracción? ¿Fue un momento de preocupación? ¿Qué te pasó en ese momento que te agarró un bache? Y yo casi siempre sé que cuanto menos mental soy, cuando estoy en el escenario y más fluyo, mejor me va. Obviamente tengo el respaldo de haber más o menos visualizado lo que me va a pasar y lo que voy a decir. Pero cuando vos fluís, la gente también siente que está fluyendo. Y se genera esa energía de ida y vuelta. ¿No? Es que si yo he visto grandes speakers que suben al escenario y vos ya te vas dando cuenta que es una especie de danza programada, ¿no? De ballet programado. Vos sabés que, claro, el tipo dijo que se iba a parar acá porque le da el foco y ahora se puso acá porque se activó este video y ahora se adelantó porque hace el efecto no sé qué. Y vos te vas dando cuenta que es fascinante porque pero decís, pero esto es una obra de teatro, ¿entendés? Está todo como parametrizado, lo cual está muy bueno, pero no hay fluidez, no hay espontaneidad. Sí, espacio para la improvisación, No hay podríamos improvisación, decir. no hay una palabra improvisada. ¿Entendés? Y a mí lo que me gusta también es, cada público es distinto. Y cuando cada público es distinto, y vos no podés ir pensando en ti, tú tienes que pensar en ellos. Entonces, si el público está muy participativo, tú tienes que venirte arriba y participar con ellos. Si el público está muy acartonado, tú tienes que darle la vuelta para ver cómo los desacartonás. Si el público está absorto de algo que estás mostrando, diciendo, capaz que lo que vas a decir después no tiene tanto sentido y tienes que profundizar en esto. O sea, tú eres como una especie de máquina. Estás procesando todo en el momento. Estás procesando miles de variables en tiempo real, con los focos, el público, el micrófono, el pañuelito que se te va para abajo del bolsillo y tú te lo tienes que arreglar, los fotógrafos. Todo esto está pasando en tiempo real. Pero eso casi de forma inconsciente, ¿no? Eso es algo que vas desarrollando, ¿no? Eso es... el 90% de cómo operamos como seres humanos es inconsciente. Incluso... Igual que no podemos controlar el tiempo ni nada de lo que hablábamos antes, tampoco controlamos a nuestra mente. O sea, el que dice que controla la mente, miente. No, es que yo hago meditación y hago mindfulness. Todo eso está buenísimo para conocerte y conectarte. Pero ni siquiera así estás controlando tu mente. Tu mente opera sola. Vos tenés 80.000 millones de neuronas que operan 500 millones de decisiones, 70.000 pensamientos por día. O sea, si tú te pones a pensar todo eso y a racionalizarlo... Te agobias, macho. Es que no podés ni salir a la calle. Te da algo. En el momento que sonó el despertador, tu cerebro ya está... Lo que pasa es que, claro, el propio filtro del inconsciente y del consciente hace que como cuentagotas lleguen cosas que vos vas poniendo barreras. Por eso también nuestra mente está muy limitada, porque nosotros la limitamos.
Lo fascinante de estar en un escenario o en una clase, enfrente de un público, es que vos lo que haces es liberás la red, ¿no? Liberás el filtro y dejás que fluya. Te puede salir mal también, ¿eh? Ojo, acá no hay una ¿Pero a qué te refieres con liberar la red? Liberar el filtro significa fluir. No sigas el manual de las normas, no sigas el primero digo esto, después digo lo otro. A veces salís y vos mismo te sorprendés de lo que estás haciendo y decís, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Y cuando vos te vas conectando con el cómo se me ocurrió hacer eso, o qué bueno que pude hacer lo otro, o nunca me imaginé que yo iba a estar bailando con una persona en un escenario, de repente te das cuenta que cuando vos te das el permiso de darle a tu mente, porque confías en ti, ¿no? Por supuesto, ese permiso de fluir, de repente empezás a hacer cosas extraordinarias que no te imaginabas. Cuando solamente you play by the rules, vas a ser uno más de la mayoría. Porque lo fascinante, y vuelvo a Messi, es que Messi hace lo que nadie puede hacer, porque él ve lo que nadie ve. Cuando vos ves el pase, el primer pase del gol que hace Molina contra Holanda en el Mundial contra Países Bajos, la gente no se alucinó del pase en sí, se alucinó de cómo lo vio, cómo la pelota pasa por ahí. Físicamente, es imposible que todos nosotros nos das 2000 pelotas, ¿no? Nos das el mejor zapato de fútbol, la cancha mejor, y no hay manera de hacer ese pase. Creo que a Messi le das la posibilidad de hacer ese pase en cámara lenta y no lo puede hacer porque es una mente que está operando en otra dimensión. Y esa dimensión de la fluidez hace que ocurran estas cosas maravillosas. Y yo creo que la mayoría de descubrimientos y de innovaciones, no lo creo, es un dato. Ocurren por casualidad. Por casualidad vos estás buscando A y de repente encontraste con B. ¿Entendés? Ahora, si vos fueses un tipo acartonado, regido por tu mente más racional, cuando aparece esto otro, decís, no, yo estoy buscando esto. Entonces esto lo ignorás. Entonces está bueno. No, pero Andy, entonces vamos a entrar en la anarquía porque todos vamos a hacer. Bueno, yo no estoy diciendo que también vos tenés unos códigos éticos, tenés unos valores y también sabés hasta dónde podés ir y no podés ir. Hay gente que no tiene ningún tipo de límite y también es fabuloso. Ahora bien, ¿eres genuino o no eres genuino? Yo valoro mucho lo genuino, incluso si no está siendo muy bueno, porque es auténtico. Te quería preguntar, volviendo un poco sobre esa trayectoria tuya, que luego nos ha ido saliendo toda esta conversación, ¿qué fue lo que a ti te hizo ver? Porque claro, tú terminas la carrera, entonces, ¿qué fue lo que te hizo ver que el branding era lo tuyo? Porque, bien. ¿qué experiencias tuviste hasta que llegas a ese punto de decir, esto es lo mío, nos hemos encontrado? La verdad es que mi juventud fue muy anárquica, profesionalmente hablando. Siempre trabajé, pero nunca supe bien de qué podía trabajar. Entonces lo mismo trabajé, como te decía, con chicos pequeños, trabajé en una empresa que era trading de cuero, el cuero que se usa para las zapatillas y para las bolsas y los trajes y no sé qué, no sé cuánto. Trabajé en una compañía como Massey Ferguson que vendía tractores y maquinaria agroindustrial. Trabajé en un multimedios de comunicación que teníamos canales de televisión y canales de cable y periódicos y radios. Trabajé en Lacoste, ¿no? Una empresa textil. Después trabajé en una compañía que gestionaba aeropuertos. Y así fue como era una pelotita de ping pong, ¿no? Iba de acá para allá, de acá para allá. Saltando continuamente. Saltando permanentemente, lo cual tenía mucho sentido visto en retrospectiva porque yo estaba aprendiendo de todo. Estaba aprendiendo del campo, estaba aprendiendo de la comunicación, estaba aprendiendo del consumo masivo, estaba aprendiendo de manipulación, estaba aprendiendo... No significa que aprender de manipulación te haga un manipulador, que no se me malinterprete, pero para saber cómo se manipula tenés que entender, ¿no? Estaba aprendiendo de marketing, o sea, iba aprendiendo de un montón de cosas sin saber que yo estaba armando esa base de conocimiento. Y en el 2002 nos venimos a vivir a España. Y cuando llegamos a Barcelona con mi mujer Josefina y con Feli, que ahora tiene 25 años, yo me vine como con 6 o 7 cosas para hacer. Una era branding, pero había otras 6.
Entonces dije, bueno, vamos a empezar a hacer las 6. Y porque te había gustado ya ¿Por qué, el branding, ¿no? O sea, ¿Por qué empezaste por el branding? No vine, porque también había un estudio de arquitectura que a mí me hubiese gustado ser arquitecto. o sea, eran opciones. Eran 6 posibles negocios, 6 posibles empresas, 6 posibles alianzas. Vale. Con 6, no eran 6 empresas de branding. Una era de arquitectura, la otra era de alfajores, la otra, o sea, había 6 cosas sobre la mesa. Y diferentes totalmente la una a la otra. Completamente diferentes, todas tenían en común que eran casi todas muy creativas, muy innovadoras y que en España tenían un potencial de desarrollo importante. Yo creo mucho en la serendipia y creo mucho en el destino. Obviamente creo que hay que ayudarlo, pero creo mucho que a veces pasan cosas que se nos escapan de nuestra comprensión. Por alguna razón empezó a picar en punta el tema del branding. Increíblemente, un proyecto para Madrid. Yo estaba viviendo en Barcelona. Muy chiquitito el proyecto, pero fue el primero. Y enseguida me llamó otra persona para pedirme otra cosa, para un proyecto en Salamanca, para un fondo holandés que se llama ING Real Estate Investment, se llamaba así, para reposicionar un centro comercial que se llama El Tormes en Salamanca. Y al mismo tiempo me llamaron, llamé yo al grupo Sos Cuétara, que en esa época se llamaba Sos Cuétara, ahora se llamará de otras 1000 maneras, pero en ese momento Sos Cuétara era arroz Sos, galletas Cuétara, aceite Carbonel, era un monstruo de la alimentación. Y de la noche a la mañana nos encontramos trabajando en proyectos de branding para empresas muy variadas, todas top. ¿En aquel entonces ya habías montado Totem? Todavía no se llamaba Totem. Vale. Tenía otro nombre. En ese momento yo me asocio a uno de los mejores diseñadores del mundo, que se llama Ken Kato, que es australiano. ¿Y cómo conseguiste eso? Porque entiendo que todavía no tenías tanto nombre, ¿o sí? Bueno, por casualidades de la vida, yo venía de ser director de marketing y director comercial de una de las empresas de gestión de aeropuertos privada más grande del mundo. Vale. Y en ese momento nosotros hicimos una transformación de aeropuertos brutal, pero brutal. O sea, agarramos aeropuertos de 1950, y no literalmente, ¿no? Pero de hace 50 años y los pusimos en 2050, ¿no? Fue como una... Y el director de marketing de una de las aerolíneas más importantes de las Américas, que me conocía trabajando y me tenía en muy alta estima, me dijo, mira... Nosotros íbamos a hacer el rebranding de una aerolínea con Ken Kato, lo conocí, me parece un tipo extraordinario, es profesionalmente hablando, un diseñador espectacular. Me encantaría que se conociesen. Y nos conocimos y empezamos a conversar y yo le conté que estaba en Barcelona. Él me dijo, mira, yo tengo muy fuerte sudeste asiático, tengo muy fuerte Emiratos Árabes, tengo muy fuerte Australia y Nueva Zelanda, tengo fuerte Norteamérica, pero no tengo fuerte Europa. Entonces le dije, bueno, empecemos con España. Después España empezó a ir muy bien, entonces fuimos Kato Europa y después empezamos a trabajar muchísimo en Latinoamérica, entonces nos transformamos en Kato Europa y Latam y yo tenía la posibilidad de estar al lado de uno de los monstruos del diseño de la historia. Entonces para mí, solo viendo, solo observando, solo escuchando, era como, vamos, no un máster o un doctorado, esto era... Como el artesano y su aprendiz, ¿no? Casi. Yo era el pequeño saltamontes. De hecho, yo así me autodenominé. Yo le dije, yo quiero ser el pequeño saltamontes, quiero aprender. Obviamente aprendí haciendo, porque al final él venía, se iba y yo me quedaba solo acá ante el peligro, ¿no? Ante ¿Y cuál dirías que es la habilidad que has aprendido que es la más valiosa a día de hoy que dices, joder, esta habilidad me ha cambiado la vida? Qué buena pregunta también. A lo mejor no tiene que ser del branding o... Sí, no, estoy pensando, se me vienen un par a la cabeza. Yo creo que la habilidad que por lo menos valoran más mis clientes de mí, por lo menos de lo que me dicen, es que yo soy muy transparente. Yo soy muy... What you see is what you get. A mí si me están diciendo algo que no me gusta, pongo cara de culo. O sea, se me nota en un segundo... muchas veces me critican por eso, le digo, es que no lo puedo evitar, sorry, lo que están diciendo es una pérdida de tiempo y me parece una ridiculez, pero no desde la altanería del mega experto, sino desde el puro sentido común, ¿no? Y lo otro que valoran mucho, o por lo menos que ponen mucho en valor, es que me dicen que tú comunicas muy bien, Andy. A ti te tiramos una naranja, ¿no? Como a Diego, ¿no? Le tiraron una naranja y se ponía a hacer jueguito, me tiras una naranja y te hago, no sé, un daiquiri, ¿no? Te hago un trago. Pero porque me gusta mucho comunicar y aparte creo que
creo que hay que hablar claro en este mundo en general y en el de las marcas en particular. Y creo que esas dos cosas obviamente hacen que muchos se alejen de querer trabajar con nosotros, porque hay muchas compañías que prefieren seguir en las sombras y en lo gris y en la confusión y en la manipulación, y cuando viene alguien que les dice las cosas con honestidad y con transparencia, dice, no, yo prefiero contratar a otra agencia que haga lo que yo quiero. Entonces, bueno, ahí también perdés negocio, pero al final, si algo aprendí en estos años, es que el negocio es importante, pero no es más importante que la ética, no es más importante que dormir tranquilo, no es más importante que estar con gente que te aporte y a la cual le puedas aportar, no es más importante que el impacto significativo en la vida de las personas, no es más importante que la coherencia, no es más importante sobre todo de alinear con el sentido de tu vida. Volviendo a lo que me decías, ¿no? de ese camino de recorrido, en realidad el branding y yo andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿no? Como diría Cortázar. Y nos encontramos y dentro del branding también yo tuve un camino muy introspectivo, porque en el mundo del branding yo era el único que no venía del mundo del branding. Claro, entonces al final eso también te aporta, digamos, enfoques o puntos de vista fuera de la caja, por así decir, ¿no? 100%. Por un lado, claro, cuando entra la oveja negra, ¿no? O el patito feo, como quieras llamarlo, por buscar analogías, sacarte. Y, viste, los que vienen hace 10, 15, 20, 30 años haciendo branding y de repente aparece un outsider, claro. A Elon Musk le dijeron que no tenía ni idea en el tema de la automoción y Tesla vale más que todas las automotrices juntas, ¿no? Y cuando los dos chicos de Airbnb crearon Airbnb, dijeron, no, pero estos son dos chavales ahí que venden no sé qué, y Airbnb es un monstruo, ¿no? Bueno, ojalá algún día Totem llegue a ser como Tesla o como Airbnb, pero nosotros vinimos descontaminados al branding. Venimos sin corsets, vinimos sin condicionamientos, vinimos... Sin seguir el manual, ¿no? Como sin manuales. Claro. Sin manuales. De hecho, nuestra directora de operaciones, me acuerdo cuando la contraté allá por 2002 o 2003, claro, yo la vi en acción haciendo otras cosas y dije, esta tipa es genial, cómo resuelve los problemas, es genial. Entonces le dije, yo necesito una tipa como esta, que resuelva problemas, ¿no? Porque al final, también, igual que el diseño resuelve problemas a partir de un plan mental, el buen branding también resuelve problemas, ya sea de las organizaciones, de las empresas, de las ciudades. No solamente resuelve problemas, sino que crea oportunidades también, ¿no? Pero entonces le dije, ven a trabajar conmigo. Y me dice, Andy, pero tú eres, recién estás empezando, eres un chiringuito, como se diría, ¿no? Estás empezando a trabajar. Le digo, pero yo sé que si tú vienes vamos a crecer más y más sólidamente. Aparte tú eres muy buena porque nos complementamos muy bien, porque todo lo que tú sabes hacer yo no lo sé hacer y lo que yo sé hacer tú no lo sabes hacer, con lo cual es una muy buena base para empezar. Me dice, pero yo de branding no sé nada. Le digo, yo tampoco. O sea, está buenísimo. Vamos a empezar una compañía de branding y ninguno de nosotros tenemos ni idea. Pero es muy fuerte, o sea, escucharte decir, ¿no? A día de hoy, como decíamos antes, Mr. Branding, y que empezases, no tengo ni idea de branding. En el fondo... O sea, es que es muy orientativo y para la gente que quiera empezar cualquier cosa, oye, que no lo tienes que saber todo desde el principio, ¿sabes? Que a veces yo creo que eso es algo que te limita y te para y te dice, no, lo tengo que saber ya todo y tiene que ser ya todo perfecto desde el minuto cero. No sé. ¿Cuánto sabías tú de podcast en el momento que salieron juntos a hacer el primero? No, nada. Nada, empezaron a hacer y hoy que va el capítulo X, tenés un montón de experiencias y que te van validando si lo que estás haciendo te gusta o no te gusta. Ya vas viendo que la luz es importante, que el audio es importante, pero no hay nada más importante que una buena conversación. O sea, todo eso lo vas aprendiendo. Por más que te veas 80 videos de YouTube que te pueden dar pautas, el branding... todo el tiempo se está reinventando. Lo esencial del branding no cambia, lo esencial. Pero todo lo que hay alrededor de lo esencial está en permanente proceso de mutación y de evolución y de transformación. Y es imposible meterte en vena todo lo que es el branding de buenas a primeras. Porque además de todo, el branding... como casi toda otra actividad, requiere de acción y requiere de aprendizaje práctico y pragmático. Yo te puedo dar ahora mis libros. Toma, Nacho, acá tenés Brandofón, acá tenés Humanofón, acá tenés Totem. También te voy a dar
mis 500 artículos de mi blog, y también te voy a dar todas las entrevistas y demás. Entrá en youtube.com/Andy Stallman en mi canal y mirate 200 millones de horas de todas mis conferencias, entrevistas y no sé qué. Y terminás todo eso y salís a la calle, vas a un primer cliente y te agarra un director general y te dice... Y vos decís, ay, no sabría qué responderle. ¿Esto venía en la página 4 o dónde? No sabes qué responderle, porque los problemas que se van dando sobre la marcha y los desafíos que se van dando sobre la marcha no están todos recogidos. Por eso a mí me gusta mucho la analogía del piloto del avión, ¿no? Cuando vos en los últimos años hablamos de que los aviones dentro de poco van a ser tripulados por inteligencia artificial, ¿sí? Que vamos a jubilar a los choferes de camiones, y a los choferes de autobuses, y a los choferes de trenes, de tranvías, de metros y de aviones. Yo digo, ok, imagínate que el avión, un vuelo Madrid-Buenos Aires, ¿no? Estamos en un, no sé, me da lo mismo, un 787, un Dreamliner divino, estamos cruzando el Atlántico, y adelante nuestro hay una tormenta que no está registrada en ningún anal de ninguna base de información, de datos, de algoritmos de la historia. No existe, es algo que nunca vivió. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Si no tiene un registro previo, no puede. Empieza a buscar, y dice, no sé qué hacer porque no sé. Y pum, entramos en la tormenta, nos morimos todos. Un piloto con muchas horas de vuelo, dice, mira, esto se parece a la tormenta aquella que no sé qué, no sé cuánto. Entonces me acuerdo que subí mucho, pero se me congelaban los motores, con lo cual bajé mucho, pero si bajo mucho. Todo el tipo rápidamente empieza a capturar su propio conocimiento, y lo más probable es que la decisión que tome ese piloto salve más vidas que la decisión que tome la IA en ese instante, ante lo nuevo, ante lo desconocido, ante lo que no tiene un antecedente previo. Entonces, en el mundo del branding, lo que estamos viviendo es que estamos en este momento fascinante de paradigmas cambiantes, pero no uno a la vez. Muchos simultáneos, acelerados, complejos, inciertos, y que además nos ponen frente a una serie de disyuntivas que no son solamente económicas o financieras, que eso sería fácil. Sociales, culturales. Estamos hablando de salud mental y de salud emocional, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de transicionar de la estética a la ética. Hay mucho cambio paradigmático. Y creo que si vos venís encorsetado en un manual, lo más probable es que te quedes aprisionado en esa cajita del pasado, cuando hoy, más que un manual o una caja, lo que necesitamos es expansión. Necesitamos una gran apertura, tener la humildad de decir, no sé, a algo. Andy, tal cosa, y no, acá no te puedo ayudar porque no sabría cómo ayudarte. Porque es como el doctor que te va a abrir en canal y nunca operó eso. Entonces, al final, estás jugando con tu vida. Cuando vos estás gestionando una marca o ayudando a construir una marca o transformar una marca, es la vida de muchas personas. No solamente de los empleados, o de los accionistas, o de los proveedores, o de los clientes. Es de toda la comunidad que hay alrededor, con lo cual es algo muy serio el branding. Como para tirarte a la piscina y decir que sí a algo que no sabes. Claro. Y tú, partiendo de esto y que al final los manuales encorsetan y que es al final una caja del pasado, como lo has llamado, ¿tú cómo enfrentas el escribir 3 libros que luego han sido además 3 bestsellers? Porque claro, yo entiendo que ya partías de esto, entonces dices, voy a escribir lo que sé y ya está, y no me preocupo más. Lo que hice con Brandofón fue escribir como me hubiese gustado que me cuenten a mí el branding. Porque casi todos los libros de branding que podían estar dando vueltas hasta entonces, con alguna buena excepción, eran muy de estructuras teóricas, muy fragmentadas, muy de metodología, muy de definiciones, pero... Y la parte humana, y la parte emocional, y la parte de innovación y de creatividad y todo lo demás, ¿dónde quedaba metido? Entonces, Brandofón básicamente fue una conversación. Fue una conversación sobre branding, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hoy vos agarrás Brandofón y le cambiás 4 datos porque se van actualizando la cantidad de usuarios y demás, y la esencia de Brandofón sigue vigente. Entonces, un buen contenido para mí es un contenido trascendente. O sea, si vos escribís hoy un libro sobre la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, es un libro de coyuntura.
Obviamente vamos a decir, no, pero la historia se retrotrae a no sé cuánto y se proyecta a no sé qué, pero es coyuntural. El branding no es coyuntural. El branding, afortunadamente, además, dejó de ser una moda para instalarse como una realidad ineludible e impostergable. Cuando uno escribe y le pone a la escritura el conocimiento que aprendió en el día a día, en la vida práctica, viajando por los 5 continentes, liderando proyectos en los 5 continentes, y podés volcar esa experiencia, también estás volcando algo que nadie más puede volcar. Claro, es único, esa vivencia que has tenido. Es mi vivencia, es mi experiencia, es lo que yo he aprendido con Cato, con mis clientes, lo que he aprendido junto a mi equipo, lo que he aprendido junto a mi nuevo equipo de Totem. Entonces, cuando yo le cuento a la gente las cosas desde una mirada muy realista y sin florituras, la gente lo agradece. Totem se ha transformado, igual que en su momento la cadena SER dijo, no, es que Brandofón es la Biblia del branding, ¿no? Joder, qué bueno, ¿no? Y cuando vos ves que Totem está impactando de manera profunda en tantas organizaciones y empresas, yo siempre digo que los libros tienen como 5 fases, ¿no? Tenés la fase de decidir que vas a escribir el libro, que es una fase importante, evidentemente, escribirlo, que es importante, publicarlo, que es también importante, pero ahora viene lo más importante, que es primero que lo lean y después que lo apliquen, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan a aplicar, y yo no te estoy diciendo fase 1, fase 2, etapa 1, etapa 2, yo te estoy diciendo, mira, esta es mi mirada sobre lo que va a pasar. Esta es mi mirada sobre lo que va a ser trascendente. Esta es mi mirada sobre cómo se va a transformar nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra forma de consumir, nuestra forma de contratar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicar. Esto es lo que yo creo que va a pasar con las generaciones que vienen más jóvenes y con lo que va a pasar con las generaciones que tienen más años. Y en el medio esta transformación. Y yo te lo comparto. Y el tiempo, afortunadamente, a ver, son ensayos, los ensayos pueden salir mal, pero afortunadamente vos lees Brandofón y haces un check. Te ha dado la razón el tiempo, ¿no? Hombre, lo que haces es validar que lo que vos estás contando está pasando. Entonces, si pasa lo que alguien dice, te empiezan a prestar atención, porque dicen, este pibe... Ya lo adelantó. Claro, en vez de predecir el futuro, está creando el futuro. Entonces, eso te va dando también una reputación y también vas creando una trayectoria, porque vos podés engañar un montón de gente durante un lapso de tiempo, pero engañar durante 30 años a tanta gente... Eso es jodido, ¿no? Sí. Entonces, sí. Entonces, bueno, el branding y yo nos encontramos desde ese lugar de respeto mutuo, de admiración mutua, y en el momento que Vanessa me llamó Mr. Branding o Señor Branding en esa entrevista, es como que eso, más los libros, más las conferencias, más un montón de combinaciones, me pusieron en un lugar que creo que fue... qué sé yo cómo decirlo, ¿no? Hubo mucho trabajo detrás, ¿no? Ese camino fue sinuoso, fue complicado, gente difícil en el camino. Al final tú has ido construyendo tu propia marca personal en base a eso, ¿no? Eso mismo, al final las marcas se van construyendo en el haciendo. Pero yo nunca tuve una visión de decir, yo quiero ser Mr. Branding. Claro, eso quería preguntarte, o sea, ¿tú te preocupaste por tener una marca personal así sólida y tal, o fue un poco... lo que te ibas encontrando ibas... No, ese aprendizaje. La primera vez que me llamaron para dar una conferencia internacional, ya trabajando en España, fue en Cartagena de Indias, ¿no? Una conferencia importante, había 2.000 y pico personas. Y fue muy, muy bueno para mí profesionalmente, primero porque me timaron. Sí, me dijeron que mis honorarios eran X y en realidad eran X por 5, pero el que me contrató se quedó con todo. Y me timó. Pero bueno, no importa. Yo aprendí mucho en ese viaje, con lo cual que se disfrute el dinero. Nunca más hice nada más con esa persona. Pero no importa. La primera noche estaba cenando con otros speakers. Y lo que trataba de dilucidar era qué tenían en común esos speakers de por qué estaban ahí, ¿no? Todo esto mientras estábamos comiendo y cenando ahí, un calor, humedad, Cartagena preciosa, pero húmeda. Y todos tenían en común 3 o 4 cosas. Tenían un blog, tenían publicaciones, estaban dando o habían dado clase, o sea, tenían una parte académica, y colaboraban con una gran empresa u organización. O sea, esas eran 4 cosas que tenían los 4. Yo tenía media de las 4. Entonces dije, bueno,
me tengo que poner las pilas. Si quiero aprovechar para dar conferencias, me tengo que poner las pilas. Entonces, bueno, el blog, me llamaron para empezar a dar clases en el Instituto de Empresa, que se llamaba entonces, ahora se llama el IE, y en otras universidades y en otras escuelas de negocio también. Surgió la posibilidad de escribir Brandofón. Yo tenía una cátedra que se llama Cátedra Andy Stallman en la Universidad Piloto de Colombia, y me pidieron que escriba un libro, y ahí fue cuando nació Brandofón, y después Planeta vio en Twitter que yo iba a publicar en Colombia Brandofón y me dijo, yo te lo publico en España. Y entonces ahí es como que se empezaron a acomodar las cosas. Mi papá siempre me dice una frase que es, cuando el camión está en movimiento, los melones se acomodan, ¿sí? Entonces, cuando empecé a andar, las cosas se empezaron a acomodar. Pero para todos los que nos están viendo y escuchando, que están trabajando con esa mirada de marca personal / profesional, la mejor forma de venderse es no venderse. O sea, que no parezca que estás intentando venderte. O por lo menos no parecer y realmente... Y realmente no vendes. O sea, si tú quieres vender, dilo. Sí. Yo estoy acá para vender. Yo soy un producto. Yo me vendo. Pero si tu objetivo es otra cosa, es compartir reflexiones o acercar a ciertos referentes a una comunidad, o pasártelo bien, o disfrutar, o estar aprendiendo mientras lo que fuese. Cada uno puede tener sus... Y está muy bien ganar plata también, ojo, no quiero demonizarlo porque faltaría más, ¿no? Uh-huh. Pero si solamente creas tu marca para ganar plata, tu marca es una marca pobre. Porque nadie sigue una marca que solamente nace para ganar plata. ¿Cuál es el propósito de tu marca? ¿Por qué le estás metiendo tiempo y recursos a tu marca personal? ¿Qué es lo que querés ambicionar? ¿Qué querés transformar? ¿Cómo querés ser recordado? ¿Qué legado querés construir? ¿Sobre qué valores estás pivoteando? ¿Cómo estás interactuando con tu comunidad? ¿Por qué es relevante lo que haces y lo que decís? Entonces, yo creo que quizás porque mi parte de ingresos estaba cubierta con mi empresa, yo le pude dedicar a divulgar conocimiento sin la obsesión de tener que monetizar todo esto, porque esto estaba cubierto acá. Entonces me pude dedicar a dar conferencias, a dar clases, ayudar a diferentes personas, etcétera, etcétera. Pero ni en mis mejores sueños me imaginé que iba a estar donde estoy hoy, pero ni en mis mejores sueños. Ahora bien, vos me decís, Andy, el camino ha sido sinuoso, has tenido que renunciar a muchos momentos con tu familia, has estado muchas noches en vela, has estado con dolores de por aquí, con sufrimiento de por allá también. ¿Volverías a hacer todo el camino de nuevo? Y sí. ¿Cuál ha sido alguno de tus mayores obstáculos y cómo lo has superado? Creo que los obstáculos, sobre todo en los primeros años, fue haber estado cerca de personas que pensé que eran de una manera y en realidad eran de otra, que me fueron defraudando a lo largo del camino y que ante la necesidad imperiosa de estar comenzando no tenías la posibilidad de soltar esa carga, ¿no? Entonces tenías que pasar malos ratos, ¿no? Soportando gente con la cual no tenías nada en común prácticamente. Porque vos podés pensar muy diferente a mí, pero en la esencia estamos defendiendo lo mismo. Acá no teníamos casi nada en común. Entonces fue una época difícil, fue una época dura porque era volver a casa de bajón, ¿viste? Como defraudado. Más desmotivado también. Yo nunca me desmotivo. A mí, yo no me desmotivo. Me tirás por el barranco, me levanto y vuelvo a subir y me volvés a tirar y yo no entiendo lo que es la desmotivación. O sea, y en ese momento de oscuridad, mi energía está enfocada en cómo puedo acabar con la oscuridad, no volver a caer en los mismos errores, pero sí crear algo que me pudiese llevar a otro lugar. O sea, yo tenía la energía puesta en algo. Yo no estaba vencido ni rendido. Entonces, incluso en esos momentos de oscuridad, que si hay alguien que nos está mirando y está pasando por ese momento duro, difícil, que parece que el mundo te da la espalda y le estás restando tiempo de calidad a tu familia o a ti mismo, siempre hay una puerta para salir. Y si la puerta no existe, construye una puerta. Pero siempre se puede salir de los lugares, si quieres. Si quieres salir de un lugar, sal. Hay gente que elige estar en ese lugar
oscura, porque es un buen argumento para no hacer, para no crecer, para no transformar, para no evolucionar, porque la culpa es del otro. No, es que no me dejan. Renuncia. No, es que, ¿cómo voy a renunciar? Es que no me dejan. Bueno, crea algo nuevo. No, pero es mucho esfuerzo. O sea, ¿tú prefieres estar sufriendo al esfuerzo de hacer algo nuevo? Sal y haz algo nuevo. Claro, hay momentos, y lo entiendo porque yo estuve en ese momento en donde no podía irme. Pero ni bien pude, me fui. Y cuando vos abrazás la libertad, todo cambia. Porque una de las cosas que a mí me pasaba por la cabeza, y esto quizás le pueda ayudar a la gente, es en ese momento de mi vida yo dependía mucho de terceros, no económicamente, profesionalmente. Yo necesitaba a esta persona que hacía esto, y a esta persona que hacía lo otro, y a esta persona que hacía lo otro. Y a mí me consumía horas de insomnio pensando en ¿qué puedo hacer yo que no dependa de nadie? ¿En qué puedo ser bueno yo para no depender de nadie? Y tardé muchos años para llegar al punto de decir, bueno, yo ahora todo esto lo sé hacer yo y no dependo de nadie. Eso te da una libertad y una fortaleza y una autoestima espectacular, porque te rodeas con otros que saben hacer otras cosas, pero ya elegís quiénes son. Pero eliges, claro. Entonces ya la realidad es muy distinta. Todo también lo que dices de la autoconfianza, ¿no? Que sabes que en eso ya eres bueno y vas sobre seguro. Te quería preguntar qué importancia le das entonces tú, yo creo que ahora ya es fundamental, al propósito, ¿no? Porque en ese sentido puedes decir, oye, estoy en un sitio que no estoy bien o tengo una situación, qué importancia de, vale, quiero hacer esto, pero con este propósito, ¿no? O sea, hablar un poco de ese propósito, tanto en las personas como en las compañías. No, también, buenísima observación. Hoy se está dando el fenómeno en que muchas personas están tratando de buscar marcas con las cuales tienen un propósito compartido. No necesariamente el mismo, pero donde haya puntos en común, valores compartidos, propósito compartido. Para mí el propósito es el motor de lo que hacemos. Y si yo no me despierto con el propósito que tenemos en Totem de ayudar a crear o transformar marcas que unen a las personas, no sé si estaría haciendo lo que hago tampoco. Pero en el momento que soy consciente que nuestro propósito realmente impacta de manera significativa en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, en los destinos, y que esto puede ayudar a mejorar la vida de las personas, eso es un subidón. No te estás levantando para ir a trabajar, te estás levantando para algo superior. De hecho, hace muchos años, mis amigos, en Argentina somos muy así, ¿no? De hacernos bromas, de reírnos de nosotros, ¿no? Y siempre que me preguntaban, estábamos en un asado, ¿no? Andy, ¿tú de qué trabajabas? No, yo ayudo a crear marcas y a transformar marcas. Lo hizo del branding, nadie entiende lo que es, Andy, no sé qué, todo, y se me cagaba. Vende humo enseguida, ¿no? Que luego aprendí a decir que es mucho más difícil vender humo que otras cosas, ¿no? Porque hay gente que si te compran humo, debe ser que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pero bromas aparte, un día me levanté y dije, ok, voy a cambiar mi discurso, ¿no? Porque leí un artículo de una encuesta global que decía que prácticamente mientras el 80% de los ciudadanos del mundo cree que la mayoría de los políticos están más para dividir que para unir, casi 6 de cada 10 ciudadanos del mundo cree que las empresas y las marcas tienen que asumir el rol, o por lo menos tenemos la expectativa como ciudadanos de que asuman el rol de unirnos, ¿no? De conectarnos y de unirnos. Entonces yo dije, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros ayudamos a crear o transformar marcas mejores, eso va a generar que haya mejores empresas, mejores organizaciones, mejores instituciones, mejores gobiernos, mejores países, ¿no? Porque marca es todo, ¿no? Si eso mejora, va a mejorar nuestra sociedad. Y si mejoran muchas sociedades en diferentes lugares del mundo donde estamos operando, va a mejorar el planeta, va a mejorar el mundo. Entonces, ya no trabajo en esto que se llama branding. Ahora mi trabajo es ayudar a mejorar el mundo. A través de mejorar las marcas, ¿no? Entonces, eso está bueno porque vos te das cuenta que desde un lugar de Madrid y desde un lugar en Melbourne podemos hoy estar trabajando en Singapur, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en media Europa, en media Latinoamérica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, etcétera, etcétera. Y alguien que empezó en branding hace no mucho. Ahora bien, si vos decís, pero pará, Andy, pará. Vos dijiste que trabajaste con personas chiquitas cuando tenías 16 años
y que después estuviste en la calle haciendo mandados a los 17, yendo a pagar cosas y viendo cómo era la experiencia de los clientes, y después trabajaste en compra y venta de commodities, que eso es lo más difícil de comprar y vender, y después te metiste en el campo a ver cómo se construye algo de valor, que no es apretar un botón, sino que una cosecha puede llevar un año, ¿no? Hasta que se puede recoger desde la sembrada. Y después pasaste a medios de comunicación y todo lo que es la comunicación y la llegada y la construcción de mensajes, tono de voz, personalidad de la marca. Y después estuviste con aeropuertos, que es un mundo global, interconectado, un mundo que se conecta no solo desde los negocios, sino también desde el viaje, desde el placer, desde el bienestar. Y después te fuiste a vivir a otro país y empezaste a trabajar. Claro, vos conectás todo esto y decís, claro, en realidad estoy en branding desde los 15 años. Claro, porque a día de hoy tus proyectos son de diferente índole, ¿no? Y te permite estar en contacto con diferentes realidades totalmente distintas. Y todo esto me ayudó a tener esta mirada humana, holística, cercana, que cuando voy a hacer un trámite, o cuando voy a tomarme un vuelo, o cuando voy a tomarme el autobús, mi mirada es como la de Matrix. Yo enseguida estoy viendo cómo está hecha la parada. Cómo está hecha la comunicación, cómo es la tarjeta, cómo está uniformado, si es que tiene un uniforme, el chofer, cómo está el ambiente del espacio, cómo son los asientos, cómo es el diseño, qué se escucha, qué se huele. O sea, todo eso que necesitaría 6 o 7 expertos, cuando estás hace mucho tiempo haciendo esto, en uno lo podés aglutinar. Entonces, en un viaje de 6 paradas, yo te puedo hacer un análisis de cómo es el customer experience del transporte público de Madrid. Claro, eso la gente te dirá, güey, pero con 6 paradas, no son 6 paradas, son 30 años. Claro. Y bueno, por sacarte un contrapunto, podría ser un problema el hecho de que haya empresas o gente o marcas, ¿no?, que usen el branding un poco para dar una imagen que realmente no es, ¿no? Entonces, para esconder quizá cosas malas, ¿no? Entonces, eso cómo puede ser de problemático y cómo a lo mejor lo gestionas tú para que no pase, ¿no? Excelente comentario. Es lo que hacen la mayoría de compañías. Esto es lo de greenwashing, ¿no? Muchas veces. Bueno, greenwashing es cuando engañan con la sostenibilidad. Social washing es cuando engañan con las personas. Y después podemos tener washing, pero hasta aburrir, ¿no? Todos limpios, pero todos engañados. A mí me gusta mucho dar oportunidades a las personas y a las empresas. Y si me viene a ver una empresa que es como la que acabas de describir, pero viene con una convicción real de querer cambiar, nosotros la podemos ayudar. Lo que no vamos a hacer nunca es transar con alguien que nos quiere utilizar para lavar su imagen. Entonces, lo que está pasando es que vivimos en esta época de transición en la que lo viejo no terminó de morir del todo, lo nuevo no terminó de nacer del todo y en el medio están pasando cosas. Pero vos fíjate lo que está pasando en política, fíjate lo que está pasando con los medios, fíjate lo que está pasando con los jóvenes, fíjate lo que está pasando en general. Y lo que está pasando es turbulencia. Turbulencia porque en general estamos hartos que nos mientan, estamos hartos que nos engañen, estamos hartos que nos manipulen, estamos hartos que nos digan una cosa y hagan otra, estamos hartos de lo políticamente correcto, estamos hartos de que nos traten como tarados, ¿no? Entonces, ya no es la rebelión de los consumidores, es la rebelión de las personas, es la rebelión de los ciudadanos. Igual que vos le ponés un voto a un partido o a otro partido o a ninguno, porque también no votando estás diciendo algo, cada día eligiendo una marca u otra o ninguna, estás emitiendo un voto. Yo estoy premiando a estas marcas porque dicen lo que hacen y hacen lo que dicen y son coherentes y son transparentes y son genuinas y son auténticas y dicen que son sostenibles y lo son y cuidan a su gente y la cuidan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas que inundan las vallas publicitarias y los canales de televisión con publicidad solo para engañarnos, yo las dejo de elegir y las dejo de comprar y dejemos que se extingan y que se marchiten por su propia ineficacia o por su propia manipulación o por su propia maldad. Entonces sí vamos a poder construir un mundo mejor, no porque Andy o el equipo de Totem lo esté haciendo, porque muchos ciudadanos lo están empezando a hacer o lo han empezado a hacer, recompensando a aquellas marcas. Y cuando digo marcas, digo
Partidos políticos, clubes de fútbol, organizaciones, instituciones, ONGs, colegios, universidades, clubes sociales, todo es marca. Y cuando vos castigás o recompensás, le estás dando la posibilidad a los buenos de ser más buenos y a los malos de cambiar o de desaparecer y extinguirse. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que la verdad al final va a salir un poco a la luz, no? Está saliendo a la luz. La verdad siempre triunfa, no sé quién lo dijo, ¿no? Algún personaje famoso de la historia, pero la verdad triunfa. La verdad siempre triunfa y la verdad siempre se termina imponiendo. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero la verdad sale. Lo que yo siempre digo es, bueno, si vos te equivocaste, somos humanos, te voy a dar una segunda oportunidad. No te voy a crucificar porque te equivocaste una vez o porque me manipulaste una vez, porque tenías una situación extraordinaria y a veces, bueno, todos somos humanos, todos podemos equivocarnos. Te doy una segunda oportunidad. Bueno, no la cagues la segunda. Entonces, a partir de ahí sí se pueden hacer cosas buenas. Y con todo lo que está pasando, como me puede decir, sí, pero con tanta inteligencia artificial va a haber más mentira que nunca, y más manipulación que nunca, y más medias verdades que nunca. Pero también vamos a empezar a poner en valor a quién comparte las cosas, porque tu reputación va a valer más que tu contenido. Yo voy a consumir contenido de Nacho porque es Nacho, y yo confío en Nacho. Pero si mañana veo que la mayoría del contenido que están compartiendo es falso, yo dejaré de seguir o de leer o de escuchar o de ver a todos estos porque sé que no me inspiran confianza. Y cada uno va haciendo su curaduría de fuentes o de voces. Lo primero que te enseñan en periodismo es chequear la fuente. Yo eso lo tengo grabado pero a sangre. Yo antes de poner un retweet de algo, me puedo equivocar alguna vez, pero poco. En esto digo, en otras cosas mucho. Siempre trato de decir, che, mirá, ¿esto qué dicen? Trato de ir a ver otras fuentes, trato de chequear por otros lugares. Antes de poner retweet automáticamente, trato de... Y muchas veces hasta los medios más mainstream entran en la jugada y están promoviendo la desinformación por no chequear la fuente. Claro. Sí, a mí me hace gracia. El típico tuitero que sube una foto un poco inventándose algo, ¿no? Y se la cuela a algún periódico, ¿no? Pero pasa todo el tiempo eso, porque también los medios de comunicación en general no han sabido aprovechar la irrupción de la tecnología y la digitalización, y en vez de aprovecharla, con alguna excepción, porque hay algunos que sí la han sabido aprovechar y muy bien, la mayoría no, lo que han hecho es, vamos a despedir plantilla. A mí me ha pasado que me ha venido a entrevistar un joven o una joven reportera, casi becaria, apurado, agobiado, que tiene que hacer 5 cosas en la mañana que no le daba la vida, para ganar 2,50 € y encima casi sin recursos y sin respaldo, y que se puede equivocar esa chica o ese chico. Yo lo puedo entender, no le puedo echar la culpa, no lo puedo responsabilizar o responsabilizarla, pero el medio sí tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad de chequear varias veces antes de publicar algo. Y hoy por hoy, si vos lees muchos medios, acá en España vas a ver que en la página principal del medio, sobre todo en internet, 3/4 partes son publicidad y 3/4 partes es contenido pago. Entonces, ¿dónde queda la noticia? ¿Dónde queda la investigación? ¿Dónde queda el valor añadido del medio? Ayer estábamos viendo con mi mujer una serie en Prime Video de Amazon, y en medio de la serie me ponen publicidad. Sí, me pasó el otro día. Y yo le dije a mi mujer, pero ¿qué marca en su sano juicio puede creer que por interrumpirme la serie yo voy a comprar este producto o servicio? Es más, baneado, o sea, está sacado de la lista, están locos. ¿Quién es el genio que hace estas ideas? Yeah. Es todo lo contrario, ¿no? Sí, le va a coger manía, ¿no? O sea, Al final te molesta y te está interrumpiendo en un momento que estás tú desconectado, que estás todo a lo tuyo. Eso es no conocer al usuario. ¿Entendés? Pues si vos... No, pues entonces viene alguien y dice, no, pero nuestro director financiero ha dicho que tenemos que agrandar el revenue stream poniendo publicidad en un sistema pago de video, de película, de miniseries y demás, interrumpiendo al usuario. Ni siquiera me preguntaron, Andy, en base a tu historial de búsqueda de los últimos 5 años, sabemos que te chiflan los coches, no sé, y los viajes. ¿Nos permites ponerte publicidad relacionada con la automoción y el viaje? Ok.
Quid pro quo, ¿no? ¿Qué me das a cambio? No te cobro la cuota por un año. Listo, perfecto, ganamos todos. Pero acá es a la brava. Toma, publicidad, encima de cosas que no voy a comprar, de marcas que ahora voy a odiar, porque me están molestando, me están interrumpiendo. Y eso es no entender al usuario, no comprender al usuario. Y aparte vos hoy tenés la tecnología para poder customizar y decir, a este le ponemos publicidad porque le gusta la publicidad y a este no le ponemos la publicidad. ¿Para qué tenemos tanta inteligencia artificial si seguimos tratando a todos como target, como audiencia, como grupo? Cada uno puede tener su historial. Ahora bien, ¿cómo interactúa la marca con uno? Cuando la marca interactúa contigo y la marca es respetuosa contigo, tú te transformas en fan de esa marca. Si además de ser respetuosa contigo, compartes valores, un propósito y sabes cuál es el impacto de esta marca en la sociedad y en tu vida, ya dejas de ser un cliente o un usuario y pasas a ser un creyente. Porque yo creo en lo que esta marca está haciendo. Creyente para mí es el estatus máximo que puedes ambicionar sobre tus empleados. Porque de hecho te va a defender, ¿no? Esa persona frente a cualquier cosa que tengas. A muerte. Te va a defender al 100%. De hecho, ha pasado muchas veces que hay marcas que son atacadas por un grupo de personas, casi siempre con un interés detrás, y los creyentes, que no son pagados por nadie, ni forman parte de ninguna estructura ni partidaria ni nada, salen a defenderte porque creen en ti. En este sentido, Andy, yo creo que estamos en un momento, alguna vez se ha dicho que estamos en un momento de crisis de atención, ¿no? Que recibimos tantos estímulos publicitarios, tantos mensajes, redes sociales, todo. ¿Cómo pueden hacer las marcas o las personas con su marca personal para capturar esa atención de la audiencia, del usuario, retenerla? Porque ¿cómo destacar en ese mercado tan saturado? Bueno, es uno de los grandes desafíos que hoy tienen las marcas. Para mí, ese +3+, ¿no? Que es hoy todas las marcas de todos los sectores, de todas las industrias, de todos los países, de todo el tipo de empresa, organización, institución, destino y demás están peleando por tu atención, están peleando por tu tiempo, están peleando por tu cariño, tu afecto y también están peleando por tu dinero. Entonces, obviamente si vos no conquistás el tiempo y la atención, no podés conquistar el afecto, y si no tenés los 3 anteriores, el dinero no va a venir. El dinero es un resultado, no un fin. Es parte de un proceso, ¿no? Vos establecés buenas relaciones en vez de generar transacciones. Como resultado de buenas relaciones, podés generar buenas transacciones. Cuando vos ves transacciones en las personas y no relaciones, ahí es cuando el orden de los factores acá sí afecta el resultado, ¿no? En esta época en donde estamos hipersegmentados, tal es la ambición de la hipersegmentación, de la cual ya hablaba Jeff Bezos en los años 90, que él decía, mi modelo de futuro de Amazon es que cada cliente de Amazon tenga su tienda. Porque cuando vos entras en Amazon hoy, más allá que algorítmicamente Amazon se te acomode un poco, o bastante, la ambición de Bezos, y creo que es la ambición de todos, es que a través de toda la información que vamos generando de data, mezclada con algoritmos, mezclada con inteligencia artificial, mezclada con contexto, estrategia e historial, vos podés customizarme lo que yo busco y lo que yo deseo. Incluso me podés hacer ver cosas que yo no sabía que necesitaba o deseaba y tú me la muestras, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de marcas son sota, caballo y rey. Digo la mayoría porque no me gusta hablar de todas, porque hay algunas que sí lo hacen bien, pero la mayoría no lo hace bien. Vos fíjate que yo viajo en 2 aerolíneas prácticamente todas las semanas del año, ¿no? Y cada vez que hago check-in tengo que empezar de cero, como si nunca hubiese viajado. ¿Dónde está toda esa data? ¿Qué hacen con toda esa data? ¿Para qué me piden tanta data? Si es más, cuando estoy por viajar, ni siquiera me mandes el mail de está abierto el check-in. Mándame el boarding. Mándame el boarding. Si ya sabes que yo quiero, si viajo en business, este tipo de asiento. Si viajo en economy, este tipo de asiento. Ya sabes todo de mí. Ya hago 50 vuelos por año. ¿Qué más necesitas saber? ¿Para qué me preguntas lo que quiero comer? Si sabes que siempre como lo mismo. ¿Entendés? O decime, en base a su historial, usted va a pedir siempre pescado. ¿No quiere probar la pasta ahora? Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero no hagamos siempre de cero, porque parece que no me conoces. Entonces, a mí me mandan muchas veces encuestas de satisfacción, ¿no? El otro día volvía de uno de los hoteles más importantes de Estados Unidos,
Llego, no me preguntan nada, no me dicen nada, el hotel muy bien, todo perfecto, no sé cuánto. Cuando me voy, un mail subiéndome al avión de ¿cómo fue su estadía? ¿Qué tal la recepción? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la habitación? Le digo, pero pará, ¿por qué no me preguntás todo esto antes de que yo llegue? Y en persona también, ¿no? Ahí Claro, cuando llegás al check-in, personal. ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, en base a lo que sabemos de usted, a usted le gusta mucho el gimnasio. Mire, tenemos, aparte de un gimnasio espectacular abierto 24 horas, tenemos clases de estiramiento, pero también tenemos clases de mindfulness, porque aparte del cuerpo también está bueno cultivar la mente, ¿no? Y me contás todo ese rollo patatero y yo me enamoré de vos. Me enamoré de tu hotel, porque nunca me dicen nada. Usted le encanta el asado argentino. Mire, esta noche tenemos un asado que viene Rodrigo, un asador argentino. Haceme sentir, tanto que hablan de estar como en casa o mejor que en casa, haceme sentir que me conoces algo. O no me hagas sentir que me conoces tanto para que yo no me friquee, pero no me mandes toda la encuesta después. Claro, eso te iba a decir. O sea, a lo mejor tú tienes confianza, ¿no?, en todo ese sistema de marcas y tal, o sea, de lo que es la información, ¿no?, que te conozcan y demás. Pero yo entiendo que hay gente que si le dices, oye, te conocemos perfectamente, te gusta esto y esto, te apetece, igual le echa para atrás, ¿no? Le da incluso miedo. 100% de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo. tiene nuestros datos, pero 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces, bueno, cada marca sabrá cómo manifestar o cómo poner en valor los datos. Y a alguno le caerá bien. Y lo mismo que yo digo esto, habrá otro acá entrevistado que dirá, yo no quiero que sepan nada de mí. Bueno, primero lo siento porque ya lo saben todo. Ya. Otra cosa que no te lo digan. Llegas tarde, ¿no? Sí. Y luego, me mandan la encuesta de satisfacción con 40.000 preguntas que si me las hubieses hecho al comienzo, mi estadía hubiese estado mucho mejor. ¿Entendés? Pero a mí no me fastidia que me mandes la encuesta de satisfacción. Yo te la relleno de 1000 amores, pero no te la relleno más. Porque una de estas aerolíneas que me la manda siempre después del vuelo, que me dice que son 2 minutos y después son 20, porque hay 80 cosas que completar, cada vez que la completo y la mando, nunca cambia nada. Entonces, si vos me decís, como marca, yo te escucho, para mí eres importante. Entonces yo digo, puta, qué bueno, ¿no? Me escuchas, soy importante, le voy a dedicar, o sea, me dedican tiempo, yo le dedico tiempo, ¿no? Quid pro quo, ¿no? Vamos a hacer... Pero si yo te dedico tiempo y el resultado es más de lo mismo, ¿para qué te dediqué tiempo? Me estás haciendo perder el tiempo. Claro. Y entonces, en la batalla por el tiempo, lo que peor puedes hacer como marca es hacerle perder el tiempo a las personas. Porque vos podés ganar más dinero, vos podés ganar más acciones, vos podés ganar más Bitcoin, vos podés ganar más cripto. Lo que no podés ganar es más tiempo. Entonces, el tiempo es lo más valioso que tenemos, junto con la salud, ¿no? Entonces, cuidemos la salud de las personas, eso depende mucho de cada uno, pero sí cuidar el tiempo. El tiempo es lo más valioso que cada uno tiene. Hoy ustedes me están dedicando tiempo a mí. Y yo le estoy dedicando tiempo a ustedes. Y hoy este tiempo se lo podemos haber dedicado a cualquier otra cosa. A caminar en la naturaleza, a dormir, a hacer natación, no sé, a invertir, lo que sea. Y estamos acá invirtiendo este tiempo unos en otros. Y luego con la gente. Entonces, bueno, ¿será que algo nos ha conectado y nos ha unido para que nos dediquemos tiempo? Ahora, ¿qué nos conecta con las marcas para dedicarle nuestro tiempo? Son sus causas, sus valores, su propósito, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, lo que dice la gente que trabaja en su organización, el impacto que tiene en la comunidad, la manera en que abraza la sostenibilidad, que no es solo medioambiental, sino también es económica y social, lo ética que termina siendo. ¿Por qué elegimos ver un medio y no otros medios? ¿Por qué elegimos ver esta plataforma de streaming y no otras? ¿Por qué elegimos ir a este bar y no a otros bares? ¿Por qué elegimos viajar a esta ciudad y no a otras ciudades? Todo tiene que ver con una construcción. Y esa construcción tiene que ver al final con la relación de cómo cada uno contribuye para que esa relación crezca con los años. Y para que crezca con los años, al final vos no retenés a nadie, vos fidelizás. Porque uno retiene a los presos en la cárcel, te retengo, ¿no? Te retengo en migraciones. Pero en una relación nadie retiene a nadie, salvo en esas relaciones enfermizas, pero... Vos estás con tu pareja porque quieres estar, o estás con tus hermanos porque quieres estar, o estás con tus padres mientras estés porque no te puedes ir a otro lado, pero en el momento que tú eres libre, tú eliges. Entonces, claro, ¿cómo conquistas el tiempo, la atención, el afecto y el dinero de las personas cuando la mayoría de marcas nos manifiestan abiertamente, quizás de manera inconsciente, oye, me importáis un pepino? No, porque esa es la sensación que te dan, ¿o no? ¿No? Yo tengo un Wi-Fi de Telefónica o de Movistar, no sé ya cuál es la marca. En mi casa tengo 4
torres, ¿no? La principal y 3 repetidoras. Todos los días anda mal, todos los días. Llamo por teléfono, sí, hay un problema, se lo vamos a solucionar. 3 llamadas, 14 SMS, por favor, valórenos como lo hemos tratado. Le digo, pero yo te pongo 10 de cómo me tratás encantadoramente bien, pero no me solucionás el problema. Llevo 5 años 10 años que me anda mal el Wi-Fi. Entonces tú dirías que una de las claves está en dar respuesta a esa promesa que haces, ¿no? Como marca, o sea, y cumplir y solucionar. Hombre, si vas a prometer algo, lo mínimo que puedes hacer es cumplirlo. Lo mínimo, para empezar a hablar. Oye, si ya luego superas la promesa, pues mejor que mejor. Lo que pasa es que a mí me enferma de la cabeza cuando voy por la ciudad y veo la publicidad de Movistar tan bonita, tan bien hecha, tan artificialmente creada, con buenísimas agencias de publicidad, con muy buen copy, con muy buena tal, no sé qué, pero el Wi-Fi no me anda. ¿Entendés? Y te llamé 1000 veces y aparte llamo y digo, por favor, dejen constancia que he llamado 1.000.000 de veces y que alguien alguna vez haga algo. Ojo, no te estoy pidiendo que me hagas nada estrambótico ni espectacular, solo te estoy pidiendo que me cumplas con el servicio que yo te estoy pagando, porque yo estoy cumpliendo mi parte del contrato, que es yo todos los meses te pago y tú todos los meses me das un servicio eficiente. Entonces, claro, la gente que hace va a demandar a Telefónica, no tiene tiempo, no tiene plata, no tiene ganas, pero si Movistar gastase menos tiempo en hacer publicidad y más tiempo en cumplir con su promesa o como mínimo cumplir con su contrato, yo te aseguro que la marca Movistar despega y pasa a otro nivel, porque al final todos estaríamos encantados de cómo funciona de bien Movistar, pero Movistar ni siquiera es un commodity que cumple con lo mínimo. Entonces, en vez de quererla, pasas a odiarla. El siguiente paso es ignorarla. Claro. ¿No? ¿Qué pasaría cuando le ignoremos? No, pero no pasa nada porque ahora como entraron los saudis, también entró el gobierno, con lo cual es una compañía que da igual lo que haga, la plata la tiene. Ya. Y ahí siempre, va a estar siempre ahí. Va a estar siempre ahí. Ahora bien, cuando la competencia lo hace bien, ¿te quedas con Movistar o te vas a otra? Con otra, claro. O sea, que el branding empieza un poco con el producto y con el servicio, ¿no? O sea, tiene que estar ahí... el branding empieza con el propósito para mí. Eso lo dice siempre Simon Sinek también, ¿no? Start with why. Correcto. Simon Sinek lo que hizo fue poner en palabras sencillas algo que todo el mundo hacía y que se universalizó, ¿no? Al final, cualquiera que trabaje en branding sabe que hay que empezar con este grupo de intangibles que tiene que ver con el propósito, con la misión, con la visión, con los valores, con el talento, con la cultura, con la propuesta de valor, con la promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Que obviamente luego, según el tipo de empresa que sos, tenés que tener un producto o tenés que tener un servicio o varios productos o varios servicios y otras cosas más también. Pero al final el branding va por encima del producto o del servicio. Al final el producto o el servicio o la experiencia son parte tangible de algo mucho más grande, que es, oye, ¿por qué entre 72 marcas de yogur elegí esta? ¿Por qué entre 14 aerolíneas elegí esta? ¿Por qué entre 15 marcas de camisa elegí esta? ¿No? Estamos hablando en un entorno en el que alguien puede elegir, ¿no? Hay muchos entornos en donde la gente no puede elegir, ¿no? Que va solo a precio, lo más barato de todo. Pero aún así, fíjate el caso Mercadona, por ejemplo, que yo creo que fue el año 2012, si mi memoria no me falla, una organización mundial que se llama Superbrands me convocó a un jurado para elegir las supermarcas de España. Entonces esto básicamente era como una especie de Eurovisión, donde elegíamos los profesionales y votaba el público también, ¿no? Entonces los profesionales que estábamos acá, no me acuerdo de memoria, pero ponele que poníamos supermarcas que están en España y ponías Apple, Nike, Coca-Cola, las típicas, ¿no? Etcétera. Y cuando venía el ranking de las personas, en el top 10 estaban Mercadona, Hacendado, creo que estaba Deli Plus o Duende Verde, algo así, alguna de las dos. Y yo le dije a las personas que hacían esto, ¿pero esto está bien? Sí, está bien. Le digo, pero qué raro, ¿no? No, esto es así. Entonces le pedí los racionales de qué argumentos ponían para elegir Mercadona o Hacendado. Y te decía, mira, hay una relación calidad-precio. Hay una propuesta de valor de cercanía. Hay un sabor que no está nada mal para hacer una marca propia. En Mercadona, por lo general, nos tratan bien y vemos que los empleados están más o menos... O sea, había una serie de atributos, algunos muy de producto y otros más de empresa,
que hacían que la gente elija lo que antes se llamaba la mal llamada marca blanca, ¿no? Porque Hacendado de blanca no tiene nada y Mercadona tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a entrar en esa dinámica donde todos los que puedan elegir van a elegir y van a elegir recompensando y castigando. El gran problema hoy de las marcas no es que seas amada u odiada, es que seas ignorada. Una marca irrelevante es una marca que está destinada a desaparecer. Y está pasando mucho que hay marcas que por haber ignorado a las personas terminan siendo ignoradas por ellas. Y cuando eso pasa, RIP empresa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay una necesidad, casi podríamos decir, de que las empresas construyan su marca, ¿no? Porque al final estás compitiendo con empresas ya mundial, la globalización, con personas, el tiempo que decíamos. ¿Tú por qué crees que hay una oportunidad o una necesidad para crear esa marca? Y antes que decías también, perdona que te corte un segundito, que no solo tú te adelantas al futuro, sino que en el fondo como que lo has escrito, ¿no? Que has... ¿por qué crees que es importante? Bueno, yo no creo que sea una necesidad. Yo creo que tiene que nacer de una convicción, ¿no? Porque hay compañías que no les importa todo esto. Y vienen de paso por el mundo, nacen, crecen un poquito y se mueren, ¿no? Porque no invirtieron en su marca. Y cuando digo su marca no hablo de su logotipo, no hablo de todo esto que venimos hablando hace un ratito. Hoy todas esas empresas incluso tienen marca. Esas empresas tienen un nombre, seguramente tengan un símbolo que represente su nombre, seguramente tengan un equipo de personas que están trabajando, seguramente tengan uno o varios productos o uno o varios servicios, seguramente tengan una página web o un número de teléfono o un perfil en WhatsApp o en alguna red social, seguramente tienen una forma de comunicar o de vender o de hacer marketing. O sea, todo eso es parte de la construcción de tu marca. La gran diferencia está en, ¿eres consciente de que estás haciendo branding o no tienes ni idea de que estás haciendo branding? Porque en el momento que tú sabes que estás invirtiendo un montón de dinero en construir una marca, pero que no tiene una estrategia definida que te oriente a tus objetivos, estás malgastando el dinero. Es decir, el branding no requiere de que vos gastes más plata, sino de que la gastes inteligentemente y que la gastes estratégicamente. Para lo cual es importante decir, ok, la marca, ¿yo la veo como el activo más importante de mi organización o no? Porque aparte no olvidemos que la marca es el único activo que conforme pasan los años aprecia su valor si está bien gestionada y bien cuidada. Con lo cual la marca es una inversión y no un gasto. Aunque haya gente que vea... Así que ese es el primer paso de evangelizar a las empresas, ¿no? De que vean que es una inversión y no un gasto. 100%. Y sobre todo, estos son datos y no opinión. Vos agarrá ahora, que justo hace unos días salieron algunos de los rankings de las marcas más valiosas del mundo. Y vos decís... $1 trillion vale la marca Apple. Es una locura eso. La marca Apple, dije, no la empresa Apple, ¿no? Pero en el 2012 valía 300.000 millones. O sea, en 12 años se multiplicó por 400%, no sé cuánto da el cálculo, pero un montón. Entonces vos decís, claro, el ejemplo que te ponían hace muchos años, si hoy en Cupertino arden las oficinas de Apple y todos los Apple Store del mundo arden, ¿no? Y todas las tiendas físicas de Apple desaparecen, ¿no? ¿Cuánto vale Apple hoy? La marca, claro. El poder de una marca trasciende... de lo material, ¿no? Trasciende lo material. Obviamente lo material le proporciona un valor añadido. Medio, ¿no? Pero pregúntale a Coca-Cola. ¿Cuánto valen hoy las oficinas de Coca-Cola o los camiones de Coca-Cola o las vans de Coca-Cola? Lo que vale hoy de Coca-Cola es la marca Coca-Cola. Entonces, cuando vos construís una marca valiosa, no solamente la construís hacia el mundo, sino la construís hacia adentro. Primero hacia adentro, que tu gente crea en tu marca, que la gente crea en tu propósito. ¿Cómo haces haces eso? A mí me parece las cosas más difíciles, porque construís una marca, creas unos valores, una cultura. ¿Cómo la bajas hacia abajo? ¿Cómo haces partícipes a toda la organización? Bueno, primero hay que creérselo. O sea, no sirve de nada que vos estés en una empresa donde te dicen, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Miren, hemos estado trabajando en el propósito y los valores, este es el propósito, estos son los, apréndenselo de memoria, gracias. Tomen, acá les hemos preparado un tentempié. Chao, a trabajar. Eso no es así.
cómo construís o descubrís o creás o identificás tu propósito, te diría que es lo más fácil. ¿Cómo le das vida a lo difícil? ¿Cómo haces que cada uno lo interiorice en cada uno de los momentos de la verdad, en cada uno de los puntos de contacto de la cadena de valor, tanto hacia adentro como hacia afuera? ¿Cómo vivo el valor, por ejemplo, del respeto? Bueno, para ti será una cosa y para ti otra. Es que no puede haber una interpretación del respeto. Para nosotros el respeto significa esto. Y te pongo un ejemplo concreto por si alguien no nos está entendiendo. Nosotros estábamos trabajando con una empresa X y uno de los valores era el respeto, ¿no? Y en esa reunión estaban todos. Estaban los de finanzas, los de legales, los de comercial, porque al final parece que legales y finanzas, que son los que ponen piedras en el camino siempre, nunca participan. No, vengan y participen, ¿no? Entonces, estábamos hablando de respeto. Y yo le digo, miren, yo soy proveedor de ustedes. Y nosotros tenemos un acuerdo en nuestro contrato de que ustedes pagan a 30 días fecha de factura. Y yo estoy cobrando mis facturas de media entre 120 y 150 días fecha de factura. Eso para mí es una falta de respeto. Ustedes no están viviendo el valor respeto. Porque el respeto no es con los clientes, también es con los proveedores. También es con los aliados estratégicos o los aliados comerciales o con los accionistas. El respeto, o el valor respeto, porque ponemos ese como ejemplo, el valor se vive todo el tiempo. Porque así es como le das vida a la marca y así es como cobra sentido la cultura. Y la cultura es ese hilo invisible, como lo es el propósito y como son los valores, que nos conecta a todos dentro de un mismo equipo, dentro de una misma forma de entender las cosas, de resolver las cosas, de responder las cosas y de crear valor a partir de todo aquello que nos conecta. Entonces, si no interiorizás, desde la persona que está en recepción hasta el presidente, todos se la tienen que creer, todos le tienen que dar vida. Yo digo, no hay departamento de branding, branding somos todos. Igual que innovación somos todos, sostenibilidad somos todos, cultura somos todos. Total. Para ello, si vos te la crees y en cada acto y en cada gesto y en cada detalle lo pones en valor, eso crea una marca súper poderosa. No, pero el tema del branding aplica al deporte, aplica a la política, aplica a la empresa, aplica a la vida. Ya. Lo interesante de lo que mencionás es que muchas veces la gente no entiende la importancia del propósito y los valores, pero sobre todo se entiende cuando te empieza a ir mal, no cuando te va bien. Claro. ¿Sí? Porque cuando te empieza a ir mal, que puede ser que te vaya mal, porque somos humanos y a veces las cosas no van bien, el propósito es lo que termina abroquelando al equipo para que nos vuelva a ir bien. Y los valores nos conectan para que nos vuelva a ir bien. Para que no haya una espantada. Che, nos va mal, nos vamos todos. ¿No? Fíjate lo que pasó con el Atleti cuando fue a segunda, lo que era. Fíjate lo que fue lo del Real Oviedo hace 4 minutos. Sí. Piel de gallina. El propósito nos conecta en lo bueno y nos conecta aún más en lo malo. Entonces creo que ahí es donde se empieza a entender que el propósito no es un eslogan, no es un tagline, no es un claim. El eslogan es, el propósito es una forma de recordarnos cada día por qué hacemos lo que hacemos y por qué es importante lo que hacemos. No solo para nosotros, sino para nuestros clientes, aliados comerciales, proveedores, la comunidad, el lugar donde vivimos o trabajamos, etcétera, ¿no? Pues Andy, yo creo que con esta gran reflexión, yo creo que es un buen momento para ponerle punto final a esta entrevista. Y nada, así que te lo agradecemos muchísimo. Que te vamos a hacer una pregunta de programa, que es ¿a quién traerías a este programa teniendo un poco en cuenta los valores, las cosas que hablamos, estas reflexiones? ¿A quién te gustaría ver aquí y qué pregunta le harías? Pregunta difícil, ¿eh? A mí me gustan los bichos raros. Vale. Por la autenticidad, ¿no? Decías. Yo sé que suena mal, ¿no? La palabra bicho raro, pero a mí si me dicen bicho raro me lo sentiría como un halago, ¿no? Como una crítica. A mí me gusta la gente que se sale del libreto, que se sale de la caja, que se sale del manual, que se sale de la norma. Uh-huh. No hablo de corruptos, traficantes de armas o de órganos, que no se me malinterprete, pero hablo de gente que se anima a ser diferente sin temor, ¿no? Que ha entendido que no hace falta tratar de encajar toda tu vida para que cuando sos adulto querer destacar, sino que vos sos fiel a ti mismo. Cualquier persona, en cualquier ámbito de la cultura, de la música, de la empresa, del deporte, me da igual, que haya tenido la posibilidad de ser fiel a sí mismo
sería fantástico. Así que no tengo un nombre, pero cualquiera que se salga, eso estaría Genial. más que bien. Y la pregunta que le dejaría es ¿cómo hace para mantenerse fiel a sí mismo en un contexto de mediocridad y en el que la mayoría de personas prefieren encajar a destacar? Pues perfecto. Por Muy ahí bueno. van un poco las Yo creo que preguntas. está Genial. muy bien tirada. Pues oye, Andy, ha sido un placer tenerte. Como te decíamos al principio, es casi que a nivel personal, ¿verdad? Hemos disfrutado mucho y tener esta oportunidad de estar contigo, pues ha sido un rato sensacional. Así que gracias por tu tiempo y nada, que un placer. Gracias, chicos, por la buena onda, por la paciencia, y como decimos y repetimos en Totem cada día que termina el día, lo mejor está por venir. Totalmente. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias.